normales, como ser tracción simple y compuesta, flexión simple y compuesta, compresión simple y compuesta. Ahora veremos el estudio de las secciones sometidas a tensiones tangenciales que se presentan cuando una pieza está sometida a esfuerzo cortante y a momento torsor. Comportamiento de una pieza de hormigón armado sometida a esfuerzos tangenciales. Nosotros sabemos que cualquier elemento estructural elemento estructural digamos una viga, cualquier elemento que esté en equilibrio, si yo lo corto acá, ¿no? En esta zona, en esta lado A, este es el lado B, van a aparecer fuerzas que no están ordenaditas. Las fuerzas son fuerzas internas, no es que están ordenaditas como nosotros las imaginamos, pero si nosotros proyectamos al plano, vamos a ver fuerzas que van a estar paralelas a la sección. Paralelas a la sección. Y vamos a también tener fuerzas perpendiculares a la sección. Estas son las tensiones sigma. Estas son las tensiones tau. Estas son las tensiones tangenciales, que aquí es cortante, y la torsión. Estas son las tensiones normales que me producen momento flector, que me producen flexocompresión, tracción, compresión simple, tracción simple. Todo lo que hemos visto hasta ahora están marcados con tensiones normales. Ahora vamos a ver entonces estas tensiones que son producidas por el esfuerzo cortante y el momento torsor. Sean estos generados por esfuerzos cortantes o momentos torsores, su comportamiento es muy complejo, ya que no es posible un estudio de sección a sección, siendo normalmente necesario tratar el conjunto de la pieza, ya que, como se verá, los mecanismos de resistencia que se forman son esencialmente tridimensionales. Vamos entonces empezando viendo esfuerzo cortante. Comportamiento básico de las armaduras transversales. Analogía de la celosía. Entonces, nosotros sabemos que el hormigón armado está conformado por fierro y por hormigón. En este
caso vamos a empezar viendo qué ocurre, cómo toma el fierro el esfuerzo cortante. Comportamiento básico de las armaduras transversales. Las armaduras transversales son las que toman el esfuerzo cortante. Analogía de la celosía. A continuación vamos a estudiar el mecanismo resistente básico mediante el cual el hormigón y las armaduras soportan conjuntamente el esfuerzo cortante. En el caso más simple de una viga lineal, la forma en la que la pieza resiste el esfuerzo cortante está condicionada por la disposición que adoptan las armaduras transversales, que pueden ser estribos o barras levantadas, tal como veremos a continuación. Tanto los estribos como las barras levantadas tienen el mismo cometido. Sirven de montantes o de diagonales traccionadas, como ocurre en una celosía, o triangulación virtual, en donde la cabeza superior está constituida por la zona comprimida, que lo absorbe el hormigón, y la cabeza inferior por acero de tracción, que además absorbe la flexión y las diagonales comprimidas construidas por bielas inclinadas de hormigón. ¿Qué es una celosía? Una celosía viene a ser una cercha o posiblemente ustedes han llamado todo elemento triangular es una celosía. Son elementos que normalmente están articulados en los extremos. No, es una celosía. Pues, algunos le llaman armadura, otros le llaman cercha, otros le llaman cualquier nombre que se le llame, su nombre general, genérico, por cualquier forma que tenga, es celosía. Entonces nosotros sabemos que acá, en una viga, digamos que esta sea una viga, la mitad de una viga, aquí hay un apoyo, aquí hay una reacción, que viene a ser el esfuerzo cortante, la fuerza que está cortando. Y puede haber carga o no puede haber, el hecho que aquí estamos actuando sobre esta viga, este esfuerzo cortante. ¿Cómo lo soporta este esfuerzo cortante, esta viga que es de hormigón armado? Y es donde surge. ¿Qué fierros tiene? Tiene el fierro por flexión. Vamos a suponer que es inferior. Tiene aquí la percha. Una armadura constructiva. Y tiene aquí los estribos que vamos a colocar. Los estribos son las armaduras transversales, ¿saben ustedes? Para cómo transfiere. Aquí es donde ya se le ocurre a alguien que esto se le ocurrió a algún investigador, que esta carga va a ir transfiriéndose, va a ir atravesando esta viga
formando bielas. Y una biela de compresión. Y una biela de tracción. Y una biela de tracción. Y aquí una de compresión. Y aquí otra de compresión. Aquí otra biela de compresión. Se va formando el mecanismo de celosía. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer estas que están con verde son bielas comprimidas de hormigón. El hormigón va a soportar. Y estas bielas son traccionadas. Necesitamos fierro. Y aquí no necesitamos nada porque hay hormigón. Porque es hormigón. ¿No? Ese es el mecanismo. Entonces, esta fuerza, fíjense que acá, como yo la reequilibro, esta, fíjense esta fuercita, y esta fuercita. Y esta la vamos a dejar en negro, la reacción resultante, el esfuerzo cortante. Este es el esfuerzo cortante, esta vendría a ser esta, y esta vendría a ser esta. Y así se va desarrollando. Fíjense que aquí hay una gran fuerza, una gran biela de comprimida, que no tiene fierro, solo el hormigón lo va a resistir. Aquí tiene fierro, que es el fierro que con alguna corrección va a ser el mismo fierro por flexión, que vamos a ver después. Pero lo que es nuevo son los estribos. Estos estribos sí o sí tienen que existir. Pueden ser a 90 grados o pueden ser a 60 grados. Me interesa. Normalmente en la práctica se coloca a 90 grados perpendiculares a las armaduras. Perpendicular al eje de la viga. Este es el eje de la viga. Perpendiculares son los estribos. Entonces ese es el mecanismo de la celosía. Para que no, poquito. A continuación vamos a estudiar el mecanismo resistente básico, mediante el cual el hormigón y las armaduras soportan conjuntamente esfuerzo cortante. En el caso más simple de una viga lineal, que es el caso que estamos viendo, la forma en que la pieza resiste el esfuerzo cortante está condicionado
por la disposición que adoptan las armaduras transversales, que pueden ser estribos de barras o barras levantadas, tal como veremos a continuación. Tanto los estribos como las barras levantadas tienen el mismo cometido. Sirven de montantes o de diagonales traccionadas, como ocurre en una celosía de triangulación virtual, en donde la cabeza con presión está constituida por la zona comprimida, que lo absorbe el hormigón, y la cabeza inferior por acero de tracción. La cabeza superior, o el cordón superior en este caso, lo absorbe el hormigón, el cordón inferior lo absorbe el acero. ¿Ya? Puede ser que sea al revés. Si este esfuerzo cortante está al revés, el cordón inferior lo absorbe el hormigón y el cordón superior lo absorbe el acero. No es que siempre va a ser así. Estamos considerando para este estribo, para este esfuerzo cortante, el cordón superior comprime y el cordón inferior tracciona. Y según ya tengan las armaduras, como montante, son traccionadas y las diagonales son comprimidas. ¿No? Entonces la cabeza superior está constituida por la zona comprimida, que lo absorbe el hormigón, y la cabeza inferior por acero de tracción, que además absorbe la flexión. Ese acero que habíamos dicho inferior, además de servir para esfuerzo cortante, sirve por flexión. Y las diagonales comprimidas, constituidas por bielas inclinadas de hormigón. Es lo que les he explicado. Ese es el mecanismo de analogía de la celosía. Esto es lo que les he explicado hace rato. Si yo tengo una viguita acá, fíjense que está en equilibrio. Yo la parto en dos partes, una parte A y una parte B. Como está en equilibrio, internamente están apareciendo fuercitas aquí que equilibran todas estas fuerzas externas. Estas fuercitas internas no tienen una orientación definida. Pueden tener 45 grados, 35, 25, pueden ser fuerzas que salen de adentro hacia afuera o vienen de afuera hacia adentro. Comprimen o traccionan. Son fuerzas que no tienen una dirección definida, ¿no? Entonces el hombre, para poder trabajarla, ha hecho que vamos a clasificarla a estas fuercitas que tienen una orientación caprichosa. Vamos a clasificarla en tensiones normales, que la vamos a llamar perpendiculares al área normal. ¿Cuál es el área de una viga? La que es perpendicular a su eje. Esa área, si yo proyecto todas estas fuercitas que den perpendicular a esta área, voy a tener una tensión que voy a llamar sigma, tensiones normales. Y todas las fuercitas estas van, y yo las proyecto paralelas a esta área, se va a llamar tensión tau, tensiones tangenciales. Entonces, ¿qué esfuerzo producen tanto las tensiones tangenciales como las tensiones normales? Las tensiones normales generan tracción simple, pueden generar tracción simple, tracción compuesta, flexión simple, flexión compuesta, que sean en vigas, compresión simple, compresión compuesta, que sean en columnas, y tirantes cuando en el caso de tracción.
Y las tensiones tangenciales, estas, paralelas a este plano, son las que generan esfuerzo cortante y momentos torsores. ¿Dónde se dan los esfuerzos cortantes y los momentos torsores? Normalmente el esfuerzo cortante se genera donde hay flexión. La variación de flexión produce el esfuerzo cortante. Entonces, tanto el esfuerzo cortante como el momento flector normalmente se da en las vigas. Bien. Esfuerzo cortante, analogía de las celosías. Y aquí vamos a ver ya de manera más real, ya no gráfica, vamos a decir así, ya no verbal. Vamos a ver con barras inclinadas. Si yo inclino esta barra, ya, con las bielas de tracción, se genera de igual manera que aquí habíamos dibujado. Se generan las bielas. Vamos a dibujarlo. Vamos a quitar la fuerza. Tenemos esta armadura, la percha. Tenemos la armadura por flexión. Voy a colocar yo, ponerlo con verde. Barras inclinadas. Barras inclinadas. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Igualmente, aquí se genera lo que habíamos hablado nosotros. ¿Cómo se transporta esta fuerza? Va a lograr aquí una compresión, va a lograr aquí una tracción, va a lograr aquí una compresión, y va a lograr una compresión, se va a ir transportando. Y el fierro, vamos a ver con azul, va a traccionar, va a traccionar, va a traccionar y va a traccionar. Pues, ¿qué pasa? Yo tengo que el verde, el hormigón no necesita fierro, porque comprime. Fierro ya tengo aquí abajo. Por flexión lo voy a acomodar un poquito para que funcione también por esfuerzo cortante. O sea, este fierro ya está. Flexión. El único nuevo que hay que calcular y hay que ver cuánto vale, cómo hay que colocarlo. Y yo puedo colocar un estribo inclinado. Pero este estribo inclinado resulta muy dificultoso, digamos, hacerlo en obra. Por eso es que en la mayoría de los casos los estribos son perpendiculares al eje de la viga, a 90 grados. Esta armadura normalmente no se coloca, pero igual se desarrolla, fíjense, la analogía de la celosía. Igual se genera la celosía, tanto
con barras inclinadas como con barras perpendiculares al eje. Barras inclinadas, entonces aquí están las barras inclinadas. Se generan las bielas comprimidas. Y este fierro es el cordón inferior, que son las bielas de tracción. Y estas son las bielas de tracción inclinadas, que son estribos inclinados. Y este es el cordón superior, que es compresión, que no necesita fierro, solo el hormigón lo recibe. Y estas son las bielas de compresión inclinada, que solo el hormigón la recibe. Entonces se genera esta fuerza, va a generar una manera de concebir, digamos, cómo se desplaza, es como haciendo la analogía de la celosía. Si lo estribos a 90 grados, lo mismo, que lo que ya hemos visto. Con más estribos. Se genera también tracciones y compresión. Tracciones en los estribos que están verticales, compresiones en la diagonal. Cortante resistido por armaduras transversales. Analicemos ahora un pedazo de viga solicitado a un esfuerzo cortante B. B minúscula. B. En principio se supone que es resistido exclusivamente por la acción de la celosía. Para mayor generalidad, vamos a suponer que las armaduras transversales forman un ángulo cualquiera con la directriz de la pieza alfa. Para hacer este trabajo de manera genérica, se va a suponer inicialmente que las armaduras transversales forman un ángulo cualquiera con la directriz de la pieza que le vamos a llamar alfa. Alfa. Tono fierro, le vamos a llamar alfa. Alfa. Forma un ángulo alfa, fierro. Y que el hormigón está fisurado, formando bielas inclinadas en un ángulo beta. Ángulo beta. El hormigón se va a fisurar. Y aquí se forman estas bielas imaginarias que tienen un ángulo beta. ¿Qué conozco yo? Conozco la inclinación del fierro, que va a ser alfa, y la inclinación de estas bielas comprimidas, que van a ser beta. Bien, el número de armaduras transversales que cosen cada una de las fisuras es. Fíjense aquí, esta es la fisura originada por estas bielas comprimidas. ¿Cuántos fierros atraviesan esa fisura? La pregunta. ¿Cuántos fierros atraviesan esta fisura? Si yo sé que los fierros están espaciados a una distancia S. Cada S hay un fierro. Cada S, cada S. ¿Ya? ¿Cuántos fierros atraviesan esta fisura? Esa es la pregunta. El número de armaduras transversales que cosen cada una de estas fisuras es N vendría a ser esta distancia dividido entre S. Ya. Esta distancia
que es la que está cubriendo esta triangulación, que vendría a ser toda esta distancia, dividido entre la distancia que estamos colocando hasta abajo. Es decir, si ahora proyecto acá, tengo cada S, S, S. Entonces toda esta distancia dividido entre S me da el número de barras que están atravesando esta fisura. Entonces, ¿cuánto vale esto? Vale Z por cotangente de beta. Esta distancia es Z por cotangente de beta. Z es el brazo del par interno. Y esta distancia es Z con tangente de alfa. Esta distancia más esta distancia. Esta distancia dividido entre S, que es la separación de las barras, me da el número de barras que cosen cada una de estas fisuras. Yo tengo aquí el número de barras. Fíjense que Z lo puedo sacar como común denominador y me da Z dividido entre S por cotangente de beta más cotangente de alfa. El cortante resistido se obtiene proyectando verticalmente el esfuerzo normal de las armaduras transversales. El esfuerzo cortante resistido se obtiene proyectando verticalmente el esfuerzo normal de las armaduras transversales. P sub S vendría a ser N por A alfa por sigma sub S por seno de alfa. ¿Ya? Entonces, repito, aquí yo tengo el número de barras que entran en esta, que cosen esta fisura. Perfecto. Ahora quiero saber el cortante resistido que se obtiene proyectando verticalmente el esfuerzo normal de las armaduras transversales. Hay una esquemita aquí. Esquemita. Vamos a hacer. Yo tengo aquí, fíjense ustedes, el B sub S. Viene a ser este el B sub S. No. O sea, el esfuerzo cortante que absorbe el steel, el fierro. B sub S. Entonces, B sub S va a ser la suma de todas estas proyecciones. Es decir, el número de... Vamos a hacerlo aquí. Aquí está el esquemita. Fíjense que este es el alfa y esta es la fuercita. Esta fuercita vale la armadura con inclinación alfa por sigma sub S. Esta es la fuercita que está absorbiendo cada estribo. ¿Cuánto vale su armadura? A sub alfa por su tensión. En realidad esta A sub alfa está muy mal escrita aquí. A sub alfa, así debe ser. A sub alfa. ¿Ya? A sub alfa por sigma S es una fuerza. Y esa fuerza la voy a proyectar su vertical. Si yo tengo este ángulo que es alfa, viene a ser la misma fuerza por seno de alfa. Esta es la proyección vertical de esta fuercita. Pero como tengo n fuercitas que están atravesando esta,
este esfuerzo cortante que absorben los estribos sobre esta fisura viene a ser esta fuerza B sub N, que es lo que está acá. B sub S viene a ser esta fuerza vertical, B sub N, que es el nudo de barra. Esta proyección más esta proyección más esta proyección me da esta fuerza. Eso quiere decir. No. Entonces, una vez que tengo el B sub S, y sustituyendo se obtiene el valor de B sub S. O sea, coloco N, yo sé que N viene a ser esta expresión, coloco acá, y me da que el B sub S, el esfuerzo cortante absorbido por los estribos, por esas armaduras transversales que no necesariamente son estribos inclinados en realidad, viene a ser Z dividido entre S por cotangente de beta más cotangente de alfa, por la armadura A sub alfa por sigma sub S por seno de alfa. Esa es la formulita completa, genérica, ¿no?, para cualquier inclinación de barra. La siguiente tabla nos indica los valores de esfuerzo cortante resistido por las armaduras transversales, por estribos verticales, que son de uso más frecuente, y por estribos inclinados o por barras levantadas. La inclinación de las fisuras en vigas se generan con un ángulo de beta que está entre 30 y 45 grados. Aplicando la fórmula anterior, pero en estos casos se tiene la siguiente tabla. Ya. Entonces vamos a decir que una viga, digamos, sometida de esfuerzo cortante, va a generar una fisura. No van a ser exactamente todas a 60 grados. Este ángulo que le habíamos llamado beta, el ángulo beta, varía entre 30 y 45 grados. No es un valor fijo. 30 a 45 grados. Ya. Entonces, estas son las fisuras producidas por esfuerzo cortante. Si yo sé que este ángulo varía entre 30 y 40, vamos a hacer, y este ángulo, que son las armaduras que estamos colocando en forma genérica, las estamos colocando así. Fíjense que están cosiendo estas barras, estas fisuras. Esta, habíamos dicho que vale alfa. Ahora vamos a ver si este alfa le damos ya, le asignamos un ángulo. Y ya sé que los ángulos de las barras, de las fisuras varían entre 30 y 45. Vamos a hacer una tablita comparativa usando esta fórmula genérica. Tipo de armaduras transversales. Y yo coloco los estribos verticales, los estribos de esta manera, verticales. ¿Cuánto va a valer alfa? Alfa va a valer 90 grados. Porque los fieles ya van a estar verticales. No van a estar inclinados. 90 grados. Y el beta puede variar entre 45 y 30 grados. Ponemos los dos valores extremos del beta y aplicamos esta formulita. ¿No?
Digamos, para beta 45, para alfa 90. Para alfa 90. Esto vale 1, esto vale 1. Y este vale 1 también. ¿Cuánto me da? Me da este valor para 45 grados. Este sería el aporte del fierro cuando tengo estribos verticales. Supongo que la inclinación de la fisura es a 45 grados. Si la inclinación de la fisura está a 30 grados, es más favorable todavía porque resiste más el fierro. Entonces, la situación más desfavorable en este caso sería 45 grados. Que falle que la fisura sea 45 grados. Cuando los estribos están inclinados a 60 grados, que sería este caso, cuando yo los inclino, que sería un trabajo dificultoso en la práctica. Igualmente, fíjense, metemos los números acá. Los ángulos que necesitamos aquí sería 45, 60, 60 o 45 o digamos 30, 60, 60. Coloco con 60 grados y veo que a 45 grados resiste menos que 30 grados. Y resiste en ambos casos, fíjense que el estribo inclinado resiste mucho más fuerza que un estribo con barras verticales. Porque es más grande este estribo. Este resiste 37% más. Y este también resiste más que unos 73. Es decir, los estribos inclinados, podríamos decir así, que resisten más esfuerzo cortante que los estribos verticales. Con barras levantadas a 45 grados, lo mismo hacemos, metemos los datos a la fórmula grande y me queda que para 45 grados sería raíz cuadrada, que es 1.41, y para 30 grados es 1.93. Dice que todos estos valores son mejores que esto. Esto casi se igualan. Acá. Este también no está tan malo. Pero lo más desfavorable es a 45 grados. Fíjense que la barra levantada a 45 grados me genera 1.41 veces más grande que el de un estribo vertical. Y el estribo inclinado igualmente. Me genera un poquito más de fuerza que un estribo normal, vertical. ¿Ya? Conclusiones de la tabla. De observar la tabla, podemos indicar que tanto las barras levantadas absorben más cortantes que los estribos verticales. A igualdad de áreas y de separaciones, sin embargo, la longitud de las barras levantadas en el plano de la viga son mayores que los de las barras, que los de los estribos, y precisamente son mayores en la proporción raíz de 2. En otras palabras, desde el punto de vista económico, ambas situaciones tienen el mismo costo. Esto quiere decir que si bien es cierto que los estribos o las barras levantadas o los estribos inclinados resisten más fuerza, están inclinados, fíjense. Supongamos que tenga 45 grados. ¿Ya? Este va a resistir más o menos en una proporción raíz de 2 más grande, veces más grande. Pero, si nosotros lo analizamos desde el punto de vista económico, un estribo vertical va a resistir menos, pero también tiene menos fierro. ¿Ya? Porque fíjense que este justamente tiene más fierro comparado con esto. Una proporción raíz de 2. Es decir, este
Si esto es 1 y esto es 1, esto es raíz de 2. Es decir, si este es un estribo que valga 1, tengo que poner una barra inclinada que valga raíz cuadrada de 2. Ese es 1. Es decir, si bien es cierto que me resiste más en esta misma proporción, también cuesta más en la misma proporción. Resumiendo, podríamos decir que en cuanto a este análisis, ambos, el costo neto es el mismo. Precio, la plata. ¿Ya? Si bien es cierto que este resiste raíz cuadrada de 2, más veces que este, pero este necesita más desarrollo, más fierro. También en la misma proporción, raíz de 2. Entonces, podríamos decir que el comportamiento es casi el mismo. Y este es mucho más ventajoso. ¿Debido a qué? A su posición, a su colocación, que es rápida, que no estamos directamente perpendicular, ¿no? No estamos aquí colocando los estribos inclinados, viendo que hay los grados. Normalmente esto ya no se usa. No se usa. Algunas veces se usa esta barra levantada, son barras independientes, para ayudarle al esfuerzo cortante si el estribo no puede y es muy grande el esfuerzo cortante. O sea, la tendencia en la práctica es tomar solo estribos verticales para absorber el momento de esfuerzo cortante. Conclusión en la tabla. Eso es lo que hemos dicho, ¿no? En otras palabras, desde el punto de vista económico, ambas situaciones tienen el mismo costo. Diseño por cortante. El código ACI considera que el esfuerzo cortante es una pieza lineal, en una pieza lineal de hormigón armado, es resistido por dos aportes que son la contribución del hormigón y la contribución de las armaduras transversales, que es el que hemos visto ahorita. O sea, la contribución del hormigón no quiere decir que son las bielas comprimidas, sino que es otro efecto que vamos a ver ahorita. ¿Ya? Y aquí el aporte del acero sí requiere de las bielas comprimidas, pero este aporte de hormigón no. En otras palabras, el hormigón sin fierro tiene una cierta resistencia a esfuerzo cortante, que se lo puede considerar agnoscal. La expresión anterior nos muestra que la resistencia nominal que absorbe la pieza, el esfuerzo cortante nominal, es el aporte de ambos. El aporte del hormigón por un lado y el aporte del fierro por otro lado. La resistencia de diseño por cortante resulta ser la siguiente expresión. Ya sabemos, ¿no? Phi veces el valor nominal tiene que ser siempre mayor o igual a phi veces el aporte del hormigón más phi veces el aporte del acero. Entonces, si a esto yo le llamo esfuerzo cortante último, tiene que ser, por decir, el phi veces nominal tiene que ser mayor o igual al esfuerzo cortante último. ¿Cuál es el esfuerzo cortante último? Viene a ser phi veces el valor nominal, que viene a ser este mismo valor, el aporte. En otras palabras, el esfuerzo cortante mayorado tiene que ser resistido por un aporte que el hormigón le da, nominal, disminuido por un valor de phi, y un aporte nominal del acero, disminuido por un valor de phi. Ese aporte nominal del acero es esta fórmula. En este caso ya resumido, aquí vendría a ser esto, para estribo. Ese phi devuelve ya el requerido. El valor de phi para esfuerzo cortante es un valor fijo
igual a 0,75. Fíjense que nosotros ya hemos usado en hormigones, en tensiones normales, cuando hablamos de flexión, usamos 0,90. ¿Sí? El acero era el que resistía. Y cuando le daba mucha responsabilidad al hormigón, ese valor de phi disminuía mucho. Se iba de 0,90 a 0,60. No, 0,65. Pero en este caso, en esfuerzo cortante, vamos a considerar 0,75 es el valor de phi que se absorbe, que me dicta la norma esta. Me dice, tomar un valor de phi cuando hay esfuerzo cortante, tanto por cortante como por torsión, igual a 0,75. El aporte del hormigón B sub C se puede determinar usando la siguiente expresión. Este es el aporte del hormigón de una fórmula empírica. La raíz cuadrada de Fc' por 0,53 por la sección del hormigón de la viga, el ancho B omega por D. Ese es el aporte del hormigón. Fíjense ustedes que aquí es necesaria una aclaración. Cuando nosotros tenemos una viga, de sección, rectangular, ¿ustedes se acuerdan? De resistencia, el esfuerzo cortante tenía una variación, las tensiones tangenciales, su máximo se desarrollaba en el alma de la pieza. Es decir, acá. ¿Ya? Entonces, por eso que se dice B omega, el ancho del nervio, B omega, por D, por la altura útil. Cuando hablo de una viga T, una viga T, yo dibujo este diagrama, así, ¿no? Hay un aporte, esta sección que cae. Igualmente, en este caso, la tensión máxima se da en el alma. Acá. Por eso que cuando yo hablo de viga T en esfuerzo cortante, estas aletas no van a tener ningún aporte. Se va a considerar la viga T como si fuera una viga rectangular. Lo mismo que ya. Resumiendo, en otras palabras, esta formulita, el B omega es el ancho del nervio que tiene el alma, que normalmente es el ancho de la base menor. Bien, esta es la fórmula más usada por su facilidad para obtener el aporte del hormigón a esfuerzo cortante nominal.
Como alternativa, puede usarse también otra fórmula, que es la siguiente, más completa, pero de mayor dificultad para su evaluación. Esta fórmula que hay que calcular un montón de cosas para la cuantía de la armadura. Esta fórmula normalmente no se la usa. Usamos esta sencillita. Es fácil de poner rápido. Esta siempre está... Puedo ganar un poco. En otras palabras, este valor siempre me da un poquito más grande que este. Pero aquí es bien engorroso porque hay que calcular un montón de cosas. Hasta el momento flector, fíjense. El aporte del hormigón para la obtención del esfuerzo cortante supone que si sometemos el esfuerzo cortante a una sección de hormigón sin armaduras, este resiste un esfuerzo cortante B sub C, que se basa en varios efectos que han sido estudiados en rotura, que son por lo tanto independientes del efecto de la celosía. Esta contribución del hormigón se debe a los siguientes efectos. A. Resistencia cortante de la cabeza comprimida por efecto de arco, de encajamiento de los áridos y el efecto de pasador. Hasta además, ¿no? Se debe a los siguientes efectos. Por ejemplo, A. Resistencia cortante de la cabeza comprimida. ¿Estamos de acuerdo? Se refiere que cuando una sección comprimes, el esfuerzo cortante disminuye. Es decir, aporta. Se explican en los primeros cursos de hormigón pretensado. Yo comprimo aquí. No, es más difícil generar el esfuerzo cortante. Entonces absorbe cierto esfuerzo cortante. Como la viga está comprimida a cierta parte. Esta compresión hace que aguante cierto esfuerzo cortante. Ese es uno de los aportes de la contribución del hormigón. La resistencia cortante de la cabeza comprimida. Efecto de arco. Otro, el efecto de arco. Tengo una viga aquí. Efecto de arco. La más larga ya sea, ya el efecto de arco va desapareciendo. Pero al llegar tiene ese efecto de arco. Como si las fuerzas venían y saltaran aquí. Esta fuerza que estamos provocando el esfuerzo cortante. Entonces, todos esos efectos contribuyen a el encajamiento de los áridos, en los áridos que se entraban entre ellos, el efecto pasador. Todos estos efectos hacen que el hormigón resista una cierta cantidad sin fierro de esfuerzo cortante, sin necesidad de fierro. Y ese es este valor, que lo vamos a usar mucho, porque hay algunas veces en hormigón que no necesitamos por lo que hacemos, que tenemos que verificar el esfuerzo cortante para que el hormigón solo lo absorba. En otras palabras, no vamos a poner fierro en algunos sectores.
vamos a tener que garantizar que el hormigón solo absorba ese esfuerzo cortante. ¿Ya? Por otro lado, el aporte de la armadura transversal ya lo hemos determinado al aplicar la analogía de la celosía, cuya expresión la recomendamos a continuación. Esta es la expresión del esfuerzo cortante. Si consideramos que vamos a absorber el esfuerzo cortante solo con estribos verticales, con un valor de ángulo de alfa igual a 90 grados, vamos a poner aquí 90, 90, y considerando además el ángulo de fisuración más desfavorable, que es 45 grados de beta, esta expresión se reduce a la siguiente fórmula, que viene a representar el aporte de los estribos verticales al esfuerzo cortante. Por otro lado, el código ACI asume en esta expresión el valor de Z igual a beta, a D. El valor del brazo del par interno lo considera igual a D, altura útil. Beta 45 grados y alfa 90 grados. De ahí, metiendo todos estos datos acá, para estribos a 90 grados, el aporte del fierro de ese estribo es D dividido entre S por A90 por FY. Resumiendo, el aporte del hormigón, está dado por B sub C, que viene a ser 0,53 raíz cuadrada de FC', por B omega por D. Y el aporte del fierro, si lo hago estribo, de B sub D, solo estribo, es D dividido entre S por A90 por FY. Son los estribos verticales. ¿Ya? Entonces, yo, ¿qué tengo que verificar? Que el esfuerzo cortante último tiene que igualar al menos al aporte del hormigón disminuido más el aporte del fierro disminuido. Este solamente es estribo vertical. Si yo quisiera poner estribo inclinado, ya esta fórmula cambiaría. Tendría que poner el valor de alfa en 60 grados, 45 grados. Esto solamente vale para estribo a 90 grados, que es lo que se usa normalmente. Muy rara vez se usa barra levantada a 45 grados. Si nosotros usamos esa barra a 45 grados, el aporte vendría a ser del estribo, del valor nominal del aporte de esta barra inclinada a 45 grados, es la misma expresión del estribo a 90, pero multiplicado por raíz cuadrada de 2. Fíjense que los estribos siempre se van perpendiculares al eje. Desde una barra así inclinada, siempre es perpendicular al eje. Perpendicular al eje. Resumen de los pasos necesarios para el diseño de estribos en vigas. ¿Qué vamos a hacer? Primero, dibujar el diagrama B último. Cálculo de BU a una distancia D del apoyo. Vamos a explicarlo un ratito. Yo tengo el esfuerzo cortante, yo tengo una viguita acá. Simplemente apoyada, digamos, que sea con una carga uniforme. Esta en realidad es la viga. Este es el ancho
del apoyo. Y el esfuerzo cortante está acá. ¿Cuál es el que tengo que usar para el cálculo que me indica esta norma? Del borde del apoyo a una distancia D. Este sería la forma. Con este valor yo entraría a calcular. Este es el B último. ¿Ya? Esta es la altura útil D. ¿De quién? De la viga. Esta viga tiene una sección de este tipo. ¿Se olvidaron? Esta es la altura D. La altura útil de la viga. Esta es la altura útil de la viga. Ya. Entonces dibujo el diagrama B último a una distancia del apoyo. Calcule el aporte del hormigón, que viene a ser este valor, el aporte del hormigón. Ya lo hemos visto. Aquí explico lo que ya le había explicado hace ratito, que este B omega es este valor. En viga T no se considera este ancho, se considera siempre el ancho del alma, que es donde está la tensión máxima. ¿Ya? Se necesita estribo en el caso de vigas cuando el B último es mayor que la mitad del aporte del hormigón. Ya, ahí necesito colocar estribo. Si no fuera eso, teóricamente no necesito colocar estribo, aunque siempre se coloca un estribo mínimo por montaje, ya hemos dicho, de las barras, ¿no? Por más que no necesite estribo por este cálculo, necesitamos colocar un estribo de montaje. Y por la fisuración, además de por la retracción, la temperatura, no nos olvidemos que no solo el esfuerzo, siempre están esos fenómenos que están todos los días actuando, la temperatura, la retracción del hormigón. Diseño de los estribos. Entonces, si esto me da que el B último es mayor que un medio de phi veces BC, necesito colocar estribos. Si fuera menor, no necesito colocar estribos en vigas. Estamos hablando de vigas. Diseño de los estribos. Cálculo de la separación teórica entre estribos. Es aplicar esta fórmula, ¿no? Es aplicar esta fórmula. La separación pasa acá arriba y este B sub C pasa abajo. ¿No? Esta es la armadura, fíjense, el B sub C pasa abajo. Esta es la armadura vertical. Estamos hablando del estribo vertical. Y este es el FYD, la resistencia del acero. En realidad el FY nomás, ¿no? No D. El FY por D. Aquí le falta un punto. AB es la armadura vertical por FY por D, la altura útil dividida entre B sub S. Determine la separación máxima para proveer un área mínima de refuerzo o de armaduras por cortante. Este S que he calculado aquí hay que verificar que no se pase un cierto valor, digamos, la distancia.
¿Cuánto es esta distancia? Tiene que ser esta mínima, que nunca debe ser mayor a este valor. Esta es la armadura vertical. Entonces hay que comprobar que este espaciamiento que yo calcule me logre, tiene que estar dentro de estos valores. La separación máxima para proveer una armadura mínima. Calcule la separación máxima de medios menor o igual a 60 si el B sub S es menor o igual a 1,06 por este número. La separación máxima puede estar, tiene que ser que D medio siempre sea menor o igual a 60. La separación máxima de cuarto menor o igual a 30. Si se cumple esto. Normalmente el espaciamiento está entre 20 centímetros, es lo ideal. Yo, digamos, agarro aquí, calculo, y me da un espaciamiento grande, 30, disminuyo el diámetro del estribo hasta que me dé alrededor de 20. Ese es un valor ideal, digamos, los 20 centímetros. Puede ser menor y puede ser un poquito mayor, hasta 25 centímetros, podemos aceptarlo. Ya. Pero más de 25 centímetros, por más que esto nos exige, nos pida, nos cumpla, no funciona. Porque se fisura la viga. Estos, digamos, son normativas que normalmente van a cumplir si ustedes hacen que la separación no sea menor que 20. Que no sea mayor, digamos. Que esté entre 20 y 25, puede ser menor. 18, 19, 15, 12. ¿No? Porque estamos hablando de valores muy grandes, fíjense. De 60 centímetros, de 30 centímetros. Esto en la práctica no funciona, digamos. Hay mucha fisuración por retracción si es que hacemos eso. 5. Si el B sub S, lo que sí hay que comprobar es esto. Esto es importante, esta comprobación. La 5. Si B sub S no puede ser mayor que este valor. Si es que si fuera mayor, quiere decir que falla por compresión oblicua del alma. Quiere decir que estas bielas romperían el hormigón abruptamente. Pues en estos casos, la única situación que hay que hacer es, si no se cumple esto, hay que aumentar la sección de la viga, sí o sí. No hay otra solución. Aumentar la sección de la viga, sí o sí. En otras palabras, el B sub S no puede ser mayor que este valor. Si es mayor, hay que aumentar la sección de la viga. Separación mínima en la práctica son 5 centímetros. Dice, nota, si el punto 5, este 5, no cumple necesariamente, tenemos que aumentar las dimensiones de la sección de la viga, ya sea el ancho, ya sea la altura, hasta que cumpla dicha expresión. Ya, entonces aquí este es el diseño, entonces, casi prácticamente. Vamos a hacer un ejemplo después. Que no nos da el tiempo ahora. De esfuerzo cortante. ¿No? Repito, entonces, el esfuerzo cortante siempre se va a dar cuando haya variación de momento flector. Y siempre, casi siempre hay variación de esfuerzo cortante, de momento flector.
La derivada de m dividido entre x viene a ser el esfuerzo cortante. ¿No? Entonces, ese esfuerzo cortante en hormigón se los resiste normalmente con estribos verticales. Muy rara vez se puede, digamos, hacer colaborar los estribos con barras levantadas a 45 grados. Las barras levantadas a 45 grados son barras independientes. Es decir, si mi esfuerzo cortante fuera muy grande, tengo mi viga, tuviera aquí un esfuerzo cortante muy grande, ¿ya? Está la percha, ¿no? Aquí están los estribos. Los estribos puedo colocarlos hasta cada 5 centímetros. Y aquí ya pongo más separación porque ya el esfuerzo cortante va disminuyendo. Pero si yo quisiera ayudarle a un fierro a 45 grados, puedo hacerlo. ¿Qué haría yo? Este sería el aporte de los estribos y este en su eje el aporte de la vara levantada, como una suma, digamos. Normalmente no se necesita, solo se coloca estribo y los estribos con separación cada vez más chica hasta que nos cumpla. O por último, es preferible colocar, en vez de colocar esta barra, es hasta más fácil colocar doble estribo. Es decir, coloco un estribo, ya son 2 ramas, coloco otro estribo más, ya son 4 ramas. Es mucho más fácil esto que colocar esta armadura transversal a 45 grados. ¿Ya? Vamos a quedar aquí por ahora. Estamos en acá, ¿no? ¿Alguna pregunta, duda que tengan? Yo tengo una duda en el práctico 3 del tema de vigas en T. ¿Cómo sabemos si trabaja como viga T o como rectangular en los ejercicios que usted nos dio? Es que no lo calculamos primero como viga T para saber la cortante. Lo que pasa es que me sale la primera, el A límite me sale que corta el alma y el A me sale que corta el ala. Ya, vamos a ver. ¿Cuál es el problema? ¿Qué estás viendo? ¿Las vigas T, sí? Sí, vigas T. Con el A límite me corta el alma y luego con ese A límite calculo con la ecuación con los momentos y el A me sale que corta el ala, determinando que es viga T. Ahora como viga normal, igual el A me sale que corta el ala. Pero con A límite me sale que toca que corta el alma, por eso no sé si trabaja como rectangular o como viga T. Ya. Cuando yo tengo una viga T, tengo un momento último,
tenemos momentos parámetros. M0, MM. ¿Y defino? Sí. M0. Mejor. Si M último. No nos da momento último, ingeniero. Solo nos da las armaduras. ¿Ya? Ya. Tenés la sección T, te doy la armadura. ¿Y qué te pido? Determinar momento último para que resista esa sección. Ya. Ya tengo esto, tengo todos los datos. Quiero saber cuánto resiste este momento último. ¿No? Bien, entonces lo primero que uno tiene que hacer acá es hacer que la sección tenés estos datos, ¿no? Este y este. Si calculas con esta armadura, si calculas el M sub 0, que puedes calcularlo, ¿no? ¿Cuánto te da el M sub 0? No lo calculé, lo que hice fue determinar el al límite y para verificar porque dice que el H sub F tiene que ser, si es mayor al límite, trabaja como rectangular, si es menor, trabaja como dígate. Por eso no es el límite. El momento M sub 0 es el que me dice si este M sub 0 me va a dar un momento. Si yo hago trabajar toda esta zona, toda esta zona, me va a dar un momento que se llama M sub 0. Si yo hago trabajar hasta al límite, quiere decir que está trabajando hasta acá. Este es MM. Ese es MM. Ahora, ¿qué pasa vos si calculás? Tenés que ubicarte primero. Si estás aquí como rectangular o estás como sección T. Para eso necesitas calcular M sub 0 y MM. ¿Ya? Una vez que tenés M sub 0, MM, digamos, tenés MM y calculás cuánto es la armadura que necesita este MM y comparás con esto. Si este es mayor, si esta armadura es mayor, quiere decir que estás por acá más o menos. Estás entre. Puedes usar la fórmula que me da la fórmula general que la usamos al inicio. Estos dos valores son pivotes. Si vos estás acá con M sub 0 y la armadura para M sub 0 es mayor que esta, quiere decir que ya te estás entrando adentro. Pero si esta armadura para M sub 0 es menor que esta, quiere decir que estás como una sección rectangular. Entonces sí o sí tenés que calcular estos dos valores pivotes. Primero el M sub 0 y verificar, calcular su armadura A sub 0, por decirles algo, la armadura que corresponde a este momento, y comparar con esta, con la que tenés. Si la armadura que tenés es menor que esta, quiere decir que está trabajando como una vía de sección rectangular. Está trabajando así. La buscas. ¿Cuánto es el momento? Porque tenés ya el fierro y sabes ya que es una sección rectangular. Pero si este momento, esta armadura es mayor que esta,
tenés que verificar, ahí pasás a calcular MM y ver que la armadura que a MM le corresponde, este valor es mayor o es menor. Si es menor, está dentro de los valores mínimos. Si es mayor, quiere decir que tu valor máximo es el MM. Por más que le pongas fierro, tu valor máximo no puede hacer trabajar a la viga con una deformación menor que el 5 por 1000 del acero. ¿Está entendido, no? Sí, ingeniero, gracias. ¿Otra duda? Ingeniero, buenos días. Y cuando el momento es negativo y la línea neutra está por debajo del alma. El momento es negativo. Si el momento es negativo, tu viga T no funciona. Si es normal tu viga T. Funciona, trabaja como una sección rectangular. Sí, pero si el momento está por debajo está en las alas del momento. El eje neutro se encuentra ahí. ¿Cómo decir? Que el eje neutro se encuentra en las alas. Sí, que el eje neutro se encuentre más arriba, que esté cortando las alas. Ya. ¿Ves aquí? Sí. Que tú estés comprimiendo así. Porque estamos hablando de un momento negativo. Sí, ingeniero. Este es el caso de que ustedes tienen que usar esta área. Esta área como el área de... Fíjense, tienen que considerar el área, el rectángulo. Teóricamente aquí está el fierro, ¿no? Entonces aquí está la armadura. Y ustedes consideran que toda esta área está comprimida. Toda esta área está comprimida. Es el caso de esta viguita que les di, si no me equivoco. Así, ¿no? Sí, ingeniero, esa es la misma. Tienen que considerar ustedes que esta sección, este es el A, ¿no? Este es el A, de forma genérica. Y ustedes tienen que considerar que como esta es el bloque rectangular, en el bloque rectangular tienen esta área. Pues hasta este punto tienen que ir haciendo la suma de los dos aportes. El aporte de este triangulito, de este rectangularcito y el aporte de este rectangular. Considerando que aquí está la armadura. Eso es. Tienen entonces que desarrollar ustedes que la zona comprimida ya no es constante. Ya no es P omega por A. Sino que hay un aporte aquí primero, después hay otro aporte. Son dos aportes de dos rectángulos. Esa es la solución, digamos, en este caso. Considerar el área completa, ¿no? Como dos aportes. Primero suman este aporte de compresiones más este aporte de compresiones. Ahora, tu valor, este ya está fijo. Tienes un valor. Y este es el que te falta determinar para encontrar A total. Ya tenés un aporte fijo, que aquí puede ser 15 o 20 centímetros, lo que sea. Este aporte ya está fijo. O sea, primero tendrías que hacer si con esto te alcanza.
Si no te alcanza con esto, vas a tener que meterte ya aquí adentro y ya tenés que hacer los dos aportes. A plantearte las ecuaciones de equilibrio. Sí o sí con las ecuaciones de equilibrio se da. Bueno, vamos a quedar aquí entonces por ahora, jóvenes. Ya está la lista. Hasta luego.